En la historia de la filosofía, pocos pensadores han sido tan valientes y tan perseguidos como Baruch Spinoza. En una época donde la religión y la tradición dictaban la verdad absoluta, este hombre se atrevió a cuestionarlo todo. Sus ideas sobre Dios, la naturaleza y la libertad de pensamiento fueron tan radicales que lo convirtieron en un paria, incluso dentro de su propia comunidad. Por desafiar las creencias establecidas, Spinoza fue exiliado y condenado al ostracismo, pero su legado cambiaría para siempre la manera en que entendemos la realidad. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía sefardí que había encontrado refugio en los Países Bajos tras escapar de la Inquisición en España y Portugal. Sin embargo, esta comunidad, aunque más tolerante que otras, seguía siendo estricta en sus creencias. Spinoza recibió una educación religiosa profunda, pero desde joven mostró una mente inquieta y un deseo de explorar el conocimiento más allá de la teología tradicional. Estudió a Descartes y a los grandes filósofos de la época, lo que lo llevó a desarrollar un pensamiento que entraría en conflicto con las doctrinas de su comunidad. El punto de quiebre llegó cuando Spinoza comenzó a expresar sus propias ideas sobre Dios y la religión. Para él, Dios no era una figura trascendente que intervenía en el mundo a voluntad, sino una fuerza infinita e impersonal que se manifestaba en todo lo que existe. En su visión, Dios y la naturaleza eran lo mismo, un único y eterno todo, sin distinción entre lo divino y lo material. Esto contradecía completamente la noción de un Dios personal que escucha plegarias, dicta leyes y premia o castiga a los hombres. Spinoza estaba diciendo, en esencia, que el universo mismo era Dios y que las religiones organizadas habían distorsionado esta verdad para imponer control sobre las personas. Estas ideas eran peligrosas, no solo para la comunidad judía, sino para toda la sociedad. Si Dios no era un ser personal y la Biblia no era la palabra literal de Dios, entonces las instituciones religiosas perdían su autoridad. Para Spinoza, las escrituras no eran textos divinos, sino relatos históricos con interpretaciones humanas. Creía que los milagros no eran intervenciones sobrenaturales, sino fenómenos naturales mal entendidos. Más aún, sostenía que los hombres no necesitaban la religión para ser morales, sino que la ética podía basarse en la razón y el conocimiento. Estas afirmaciones fueron vistas como una amenaza, y la comunidad judía de Ámsterdam no tardó en reaccionar. En 1656, a los 23 años, Spinoza fue excomulgado con un herem, una expulsión religiosa extremadamente severa. El documento de su excomunión decía que estaba maldito de día y maldito de noche, prohibiendo a cualquier miembro de la comunidad tener contacto con él. Esta condena no solo lo alejaba de su fe y de su familia, sino que lo dejaba sin hogar, sin protección y sin apoyo. Spinoza había sido borrado de su propia sociedad. A diferencia de otros que habrían buscado la reconciliación o el perdón, Spinoza aceptó su destino con calma. En lugar de retractarse, se alejó de Ámsterdam y se dedicó por completo a la filosofía. Vivió modestamente, ganándose la vida puliendo lentes para telescopios y microscopios, mientras escribía algunas de las obras más influyentes de la historia del pensamiento. En su obra ética, desarrolló su visión del mundo basada en la razón y la necesidad, argumentando que todo lo que sucede en el universo ocurre según leyes naturales inquebrantables. Para él, la libertad no consistía en hacer lo que se quiera, sino en comprender la realidad y actuar en armonía con ella. Su pensamiento también se adelantó a muchas ideas modernas sobre la política y la libertad de expresión. En su tratado teológico-político, defendió la separación entre religión y Estado, argumentando que el poder político no debía basarse en la fe, sino en la razón y el bienestar común. Creía en una sociedad donde las personas fueran libres de pensar y expresarse sin temor a la censura, algo impensable en su tiempo. Pero su pensamiento radical lo convirtió en un enemigo para muchas autoridades. La Iglesia Católica lo consideró peligroso y sus libros fueron prohibidos. Aunque los Países Bajos eran relativamente tolerantes, las ideas de Spinoza eran demasiado arriesgadas incluso para una sociedad progresista. Pese a ello, nunca dejó de escribir ni de reflexionar sobre la verdad. Spinoza murió en 1677, a los 44 años, a causa de una enfermedad respiratoria, probablemente agravada por el polvo del vidrio que inhalaba mientras pulía lentes. Murió en la pobreza, sin reconocimiento en vida, pero su legado filosófico ha trascendido los siglos. Sus ideas influyeron en pensadores como Hegel, Nietzsche y Einstein, y hasta en la teoría del universo como lo entendemos hoy. En la historia de la filosofía,
Pocos pensadores han sido tan valientes y tan perseguidos como Baruch Spinoza. En una época donde la religión y la tradición dictaban la verdad absoluta, este hombre se atrevió a cuestionarlo todo. Sus ideas sobre Dios, la naturaleza y la libertad de pensamiento fueron tan radicales que lo convirtieron en un paria, incluso dentro de su propia comunidad. Por desafiar las creencias establecidas, Spinoza